Adri, Juanis, a todo el equipo de Origen Antifrágil, qué gusto estar acá compartiendo y como lo hemos venido hablando con Adri un poco, generando estos espacios para dar conocimiento, un poco como yo lo llamo evangelizar, sobre este tema que ya nos está pasando, pero que tenemos que empezar a actuar súper rápido al respecto y que espero que al final del espacio se lleven algo valioso, pero que también queden con ganas de actuar, que queden con ganas de ejecutar, de hacer cosas, porque en serio tenemos mucho por hacer desde la oportunidad. Y como dijo Adri aquí, espero que hoy se les abra la mente, como nos pasa con muchas organizaciones cuando les contamos, para que digan, claro, aquí está todo por hacer, que queden emocionados. Entonces, yo les quiero compartir hoy un poco, déjenme, voy a acá, listo. Ahorita me dejan saber. Espérense, ya. Listo. Me dejan saber si ahí están viendo la presentación. ¿Sí la están viendo? Sí, Estefa, ya. Sí, perfecto. Entonces, como estuvo en la convocatoria, hoy vamos a hablar de un poco de del talento y los negocios Silver y por qué este mercado que está creciendo y esta gran megatendencia cada vez más va a empezar a tomar relevancia en nuestros negocios, en cómo administramos nuestro talento y demás. Entonces, como les comentó Adri, Estefanía Grajales, cofundadora de Aurora, nosotros somos una organización que se está dedicando a acompañar organizaciones y equipos para que entiendan, se formen y capitalicen todo este ejercicio de esta megatendencia del envejecimiento y la economía plateada. Y obviamente eso lo estamos haciendo con formación y consultoría, pero como hemos hablado con muchas organizaciones, nosotros nos sentimos como poniendo este tema en la agenda, es cómo hacemos para que cada vez más personas conozcan que esto está pasando y efectivamente empecemos a actuar. Y básicamente en el espacio que los voy a acompañar hoy, yo quiero que cumplamos tres objetivos. Al final quiero que me digan si los cumplimos o no. Pero básicamente lo que vamos a hacer en este espacio es entender este contexto actual del mundo que tenemos envejeciente y longevo y esto cómo nos va a impactar en sus negocios. Por supuesto que conozcamos cómo este impacto también genera y nos invita a preguntarnos y a mirar cuál va a ser las acciones que tenemos que tomar alrededor del ciclo de vida del colaborador o en otras palabras, en el talento, cómo estamos administrando nuestros talentos con una fuerza laboral más longeva y ahorita vamos a desarrollar ese concepto. Y por último, que conversemos. En verdad, saber ustedes qué están viendo, qué están encontrando, si ustedes son miembros de juntas directivas, si esto está trayendo o no, si hacen parte de una empresa, cómo ya empiezan posiblemente a ver que esto les impacta a su negocio. ¿Listo? Entonces, yo para rápidamente, Juani, si quieres me ayudas contando y mirando, los invito a que alcemos la mano. Quiero que me digan acá, porque eso es algo importante para aclarar. Acá no nos da pena la edad, aquí al contrario nos sentimos orgullosos de los años, de la experiencia ganada y de los que aún estamos en el camino, en el proceso de ganar experiencia durante los años. Así que quiero hacer como un barrido rápido y que me puedan decir, alcen la mano, ¿quiénes son los baby boomers? Aquí, ¿quién hay de la generación baby boomer? Pueden ir alzando la mano en el chat, por Eso, favor. alzando la manito, para saber más o menos de qué generaciones tenemos hoy acá. Alzaron la mano tres, cuatro. Tres. Listo, perfecto. Ahora, si quieren, porfa, bajemos la mano. ¿Cuántos hay generación X? ¿Como cuatro más o seis? ¿Cuánto estoy viendo? Cinco más. Cinco más. Listo. ¿Cuántos somos Seis, sí, seis. millennials? Yo millennial. Listo. ¿Y Dos por tenemos el momento. centennials? Claro, por aquí estamos. Oigan, déjenme decirles una cosa, yo creo que es de las primeras reuniones en que estamos como que hay gente más, estamos más parejos, porque normalmente me encuentro mucho, claro, como se habla en el comités directivos, mucho entre X y baby boomers. Así que qué bueno, me encanta que estemos balanceados. Ahora les quiero hacer otra pregunta, entonces si quieren bajen todos la mano y para volver ahorita a alzarla, y es... eh, ¿quién se ha dicho que los 30 son los nuevos 20 o que los 50 son los nuevos 30? ¿Quién ya lo ha dicho? O lo siente, por ejemplo. ¿Sí? Alzan la manito. Bueno, no les puedo ver a todos, o si alzan la mano. 10, Perfecto. 13, 14.
todos básicamente, ¿cierto? ¿O a quién les ha parecido esto? ¿Han visto esto? Que una imagen de los 30 en los 80 se veían así, ¿cierto? Ahora se ven así, tener 30. O en el caso de las mujeres, tener 30 a los 80 se ve así, o tener 30 hoy se ve así. O como un poco dice, ahorita los 50 precisamente son los 50 de Shakira, son los 50 posiblemente muy haciendo relación a este tema de que ya los 50 son los nuevos 30. ¿Y esto a qué se debe? Y es que nuestra esperanza de vida ha aumentado. Significa que cada vez estamos viviendo más, que estamos teniendo la posibilidad de disfrutar más nuestras vidas y de hecho en los últimos años nos hemos ganado muchos, muchos años de vida. Imagínense que desde el 1950 hasta acá nos hemos ganado casi 46 años de esperanza de vida. Con una noticia, vivimos más las mujeres que los hombres. Para que lo tengamos en el radar, ¿cierto? Pero entonces, ¿esto qué significa? Significa que somos un mundo longevo y que se está envejeciendo. Esa es la gran realidad. Al final, esto es un resultado de todas las apuestas, todos los avances en la salud, en la tecnología y también cada vez más que como personas, espero creer que ese también es el motivo, nos estamos empezando a cuidar más. También hay un poco una conciencia alrededor de cómo cuidarnos para que lleguemos más y nuestra salud se prolongue, ¿cierto? Y eso viene acompañado de esta gran megatendencia que les contó Adri, y es que junto a las otras megatendencias que tenemos actualmente en el mundo, como son la inteligencia artificial, el cambio climático, obviamente todas las tensiones geopolíticas, eh, está la tendencia del envejecimiento, ¿cierto? Y de hecho es una de las más importantes en este momento y posiblemente eso es consecuencia de lo que ustedes ya han visto probablemente que cada vez más empieza a ver en las noticias y es que la pirámide poblacional cambió, ya no es una pirámide, ya cada vez se va a parecer más a un rombo y aquí esto se ve reflejado básicamente en... Muy posiblemente ustedes ya empiezan a ver que las familias, sus tamaños empiezan a disminuir, ya la configuración de las familias es más unipersonal, con mascotas, con plantas. Yo, por ejemplo, les cuento, en mi caso, yo vengo de una familia donde mi abuela tuvo 16 hijos, ¿cierto? Eso es muchísimas personas. Y ya en mi caso, por ejemplo, yo todavía no tengo hijos o mis hermanos somos solamente tres. Y eso es una reflexión que posiblemente a ustedes ya les está pasando en sus familias o en sus hijos que no están considerando tener hijos. Cada vez más la tasa de natalidad está bajando. No sé si ya cada vez empiezan a ver la noticia de que la tasa de natalidad baja. Yo no sé si ustedes saben, y acá les arrojo un dato, que imagínense que la tasa de natalidad de Bogotá, por ejemplo, aquí en Colombia, está siendo mucho más baja que en Tokio, en Japón, que es uno de los países más envejecidos. Entonces, ¿esto qué significa? Estamos yendo de forma acelerada en este proceso, al punto que les cuento que América Latina, al finalizar este siglo, va a ser la región más envejecida del mundo. Es decir, eso que históricamente habíamos escuchado de que nosotros éramos el continente joven y que solamente los continentes envejecidos eran Europa y África, perdón, Europa y Asia, eso ya no va a ser más una realidad. Porque lo que pasa es que nosotros nos estamos envejeciendo mucho más rápido que Europa. Pero nosotros tenemos una particularidad y es que nosotros no nos estamos envejeciendo, nosotros estamos envejeciendo más rápido que Europa, pero nosotros no tenemos la economía de Europa. ¿Cierto? Una economía que es robusta, que obviamente ante este cambio, que esto es sistémico, al final esto es preparar un mundo para recibir a unas características de vida de su población diferentes, donde van a ser más largas, donde hay que atender a muchas generaciones. Esto no es una realidad que tiene América Latina. Y siempre les suelto un dato que a mí me parece contundente, y es que imagínense que a América Latina le tomó 50 años envejecerse lo que a Europa le tomó 200. Es decir, estamos aceleradísimos. De nuevo, con la particularidad que nosotros no tenemos la economía de Europa, porque un poco les cuento, nosotros hablando con el presidente de Asofondos, Andrés Velasco, él dice una frase que a mí siempre me encanta, o me encanta, no, me impactó muchísimo, y es, Europa primero se desarrolló y luego se envejeció. América Latina se está envejeciendo y aún no se ha desarrollado. Entonces, claro, eso nos pone unas presiones, pero también unas oportunidades de decir, venga, ¿cómo le damos la vuelta a esto para mirar qué vamos a hacer? Y si ustedes ven acá en la tasa de cómo se está envejeciendo, miren que Sudamérica, por ejemplo, va a ser la más envejecida al final del ciclo, ¿cierto? ¿Y eso cómo se ve reflejado? Viéndolo ya en números y cifras, es que ya
la población, de hecho este número ya ha aumentado este año, ya va alrededor del 14%, las personas mayores de 60 años ya ocupan o ya son prácticamente el 14-15% de la población a nivel mundial, y esto no está alejado de Colombia, donde Colombia ya tenemos entre 7,8 y 8,1 millones de personas que están ya superando los 60 años. Y eso puede pasar donde aquí posiblemente varios de ustedes son parte de esta, de la Silver Economy y del talento plateado que tanto celebramos acá. O ustedes ya tienen a sus abuelos, a sus tíos, ustedes de seguro conocen a alguien que hace parte de esta población, ¿cierto? Porque es que viéndolo en perspectiva, imagínense que para unos, en los próximos años, como esto causa el envejecimiento, en el 2052 habrán más personas mayores que niños, adolescentes y adultos en nuestra región, ¿cierto? Esto que sin duda significa, vamos a hacer un mundo que tiene muchas personas senior y que eso nos invita a reconfigurar muchísimas cosas en nuestra sociedad, al punto que ya los entes multilaterales están viendo esto, ¿cierto? Y yo quiero preguntarles acá si ustedes, por ejemplo, habían escuchado que las Naciones Unidas lanzó hace unos años una iniciativa a nivel global para precisamente preparar al mundo alrededor de esta nueva realidad de tener un mundo longevo y envejeciente. Y es la década del envejecimiento saludable. ¿Alguno había escuchado de esta iniciativa, por ejemplo? ¿No? Sí, sí, ¿no? Si alguno Sí, le hace la mano. sí, Jesús alzó la mano. Súper, súper. Jesús, me encanta, pero déjame decirte que creo que eres un outsider en muy pocas personas conocen de esto, porque la verdad es una agenda que entre tantos temas que hay, posiblemente no es la que sea más sonada, pero esta agenda de hecho es súper robusta y tiene como 4 grandes áreas de acción donde invita, venga, estos son los 4 acuerdos que queríamos estar trabajando todas las naciones, literal, todos los países, para decir cómo nos preparamos para tener un mundo más longevo y envejeciente. Posiblemente esto sí lo han visto, ustedes los objetivos de desarrollo sostenible en sus organizaciones, en sus estrategias de sostenibilidad, posiblemente estas sí las conocen, pero yo no sé si ustedes sabían que de hecho los objetivos de desarrollo sostenible tienen metas específicas para trabajar alrededor del envejecimiento. La realidad es que muchas personas no conocen de esto, ¿cierto? Conocen de los objetivos de desarrollo sostenible de forma macro, pero posiblemente no conocen que hay objetivos que también los cubren. Y yo les quiero hacer una pregunta y aquí sí quiero que de pronto escuchar 2 intervenciones del que hace la mano, que me encantaría escuchar su perspectiva, y es, si esto está pasando, ¿cierto? Si el envejecimiento es esta gran megatendencia, si es tan importante, ¿por qué creen que no estamos actuando a la misma velocidad o no está siendo un tema tan sonado a la misma velocidad? A mí me encantaría escuchar a un par y no sé si nos das el micrófono, Juanis, para Claro que escuchar sí. un par. Voy a ir habilitando el micrófono de las personas que vayan. Dale, Gonzalo, ahí te puedes habilitar el micrófono para que nos compartas. Perfecto, buen día. Buenos días, Gonzalo. Mira, pues yo pienso que hay dos cosas y la principal es que falta conocimiento de todo Ujú. esto. La verdad entiendo que muchas personas no tienen el conocimiento que está pasando realmente, no solamente en América Latina, sino en el mundo. En el mundo Y total. estos números realmente nos muestran es que es algo que es una realidad hoy, es una Mm. realidad para muchos países, para muchos continentes y la realidad es que nos falta más conocimiento y por ende mayor conciencia, porque si yo miro en el tema de Colombia y por experiencias con clientes y con el entorno en que me muevo, uno ve claramente que la mentalidad es completamente contraria a la realidad de hoy. ¿Sí? O sea, van en contravía de lo que está pasando realmente en el mundo. Y lo digo esto porque en muchas compañías, y lo cuento como una anécdota muy sencilla, cuando en el tiempo me retiro a la compañía después de 25 años, empiezo a buscar trabajo, y en una de estas entrevistas, un señor dueño de la compañía, de más de 90 años, me dijo que yo estaba muy viejo para trabajar, que yo era muy viejo. Así me lo dijo. Y yo entre mi mirada dije, pero bueno, ¿y usted qué hace acá entonces? Porque usted tiene 90 años, más de 90 años. Claro. Pero es curioso porque lo ven a las personas de más de 50 y pico años y es más, y uno ya ve que hasta las personas más jóvenes de uno, de 40 para arriba, ya están sufriendo para buscar trabajo.
Y digo, Total. increíble. Y digo, cuando es todo lo contrario, oiga, por el contrario, oiga, ¿qué podemos hacer para involucrar a la gente que tiene el conocimiento, para la gente que puede aportarle todavía a las compañías, para que realmente, oiga, haya una participación real en todo este tema de lo que está pasando con el envejecimiento a nivel mundial, ¿no? Súper. Muchas gracias, Gonzalo. Con Dices algo gusto. muy poderoso que ahorita ya te complemento con algo, pero en serio, creo que uno de los principales es que tú dices, hay mucho desconocimiento, pero ya te voy a contar otra cosita que vemos nosotros. Tenemos otra mano levantada, Alberto, Estefa. Alberto, dale, adelante, ahí Alberto. te puedes habilitar el micrófono. Alberto. ¿Nos escuchas, Alberto? Bueno, si quieres, mientras Alberto nos escucha, vamos con Claudia, que también alzó la mano. Ahí te permite habilitar el micrófono, Claudia. Vale, muy buenos días a todos. Muchas gracias por darme la palabra. Mm, yo creo que la conversación nos está dando porque se está difuminando en otra serie de circunstancias que está pasando en el mundo. O sea, es más importante la guerra de Ucrania, Israel, Irán, el petróleo, las locuras de Trump, las locuras que tenemos acá. Entonces estamos embarcados en tratar de sobrevivir lo que está sucediendo y dejaron de lado que de hecho es nuestra generación la que está afrontando eso. Yo nunca pensé que fuera a vivir tantas cosas, pues yo, sí, o sea, he vivido, yo me crié en Guerra Fría, se cayó el muro de Berlín, las Torres Gemelas, pandemias, ahora otra guerra. Entonces nosotros tenemos el cuero duro y las conversaciones, las que están planteando las conversaciones justamente es mi generación, porque es que nos estamos dando cuenta que mientras los jóvenes están matando por allá, no hay quien trabaje, no hay quien produzca, no hay quien genere economía para poder sostener las guerras. Entonces, creo yo que es un poco de distracción de vivir el hoy y planificar más bien pocongo, que eso también es una característica de mi generación. Planeamos, hacemos plan A, plan B, plan C y plan D por si acaso. Y lo que tú dijiste, las tendencias están cambiando. Si tú preguntas, la mayoría de nosotros tenemos una carrera, tenemos posgrados, máster, doctorados, nos gusta estudiar y no solo aprender de YouTube o aprender con TikTok. No, nosotros no aprendemos así, aprendemos de otra manera. Entonces, las conversaciones las estamos planteando nosotros porque creemos que es urgente eh, que se entienda que pues nosotros vamos a seguir trabajando, empleados o no, vamos a seguir produciendo. Entonces necesitamos que el entorno no nos descalifique ni nos dejen como abuelitos, porque es que ya nos dicen abuelitos, y yo no, abuelitos, usted, yo no soy abuelita, yo todavía ando, yo camino, yo subo, yo bajo, yo hablo, yo pienso. Entonces es una generación que hemos vivido muchas cosas y que nos va a tocar vivir muchas otras. Y lo bueno es que como ya no estamos criando hijos, ya nuestras prioridades son diferentes, lo vamos a vivir desde el sosiego, sin el afán, con la mente fría y con la presencia de quien ha tomado decisiones difíciles antes y que no nos tiembla la mano para seguir tomando decisiones. Entonces, yo creo que las conversaciones se están dilatando. Súper. Gracias. Gracias. Si les parece, avancemos y ahorita, de igual al final, vamos a tener un espacio de conversación para preguntas y demás. Pero me encanta lo que nos compartieron Gonzalo y Claudia, porque creo que nosotros que nos hemos encontrado, porque hemos hecho esta pregunta en varias organizaciones, en varios espacios como estos, donde traemos esta conversación a la mesa. Y lo que nos hemos encontrado, efectivamente, la gente dice, esto es desconocimiento, ¿cierto? Como muchas personas dicen, oiga, no sabía que esto estaba pasando, ¿por qué no se está hablando más? O cuando lo miramos desde el contexto empresarial, muchas personas dicen, es desconocimiento, pero si lo sé, la verdad es que el día a día, esto no es un tema urgente, hay que hablarlo y es una realidad. Esto no es un tema atractivo. No todo el mundo diga, uy, hablemos del envejecimiento, porque la verdad es un tema tabú. De hecho, tenemos una asociación con el tema del envejecimiento. Entonces las empresas no dicen, venga yo a hablar del envejecimiento en mi organización. Y nosotros les decimos que unido a estas dos cosas y a lo que nos contaban
Gonzalo y Claudia, y que posiblemente muchos de ustedes están pensando, claro, esto no hablamos de esto, no me están incluyendo y demás, pues nosotros encontramos que hay algo más y que tiene un nombre que es el edadismo. Y es que imagínense que al igual que el machismo, el clasismo y el racismo, se nos une otro ismo a nuestro paquete y es el tema del edadismo. El edadismo es la discriminación, prejuicios y preconceptos que tenemos alrededor de la edad. Y de hecho les cuento una cosa, aquí me gustaría rápido preguntarles, alcen la mano quien ya había escuchado o conocía del edadismo. 2 personas, exacto. Como ven, no es un tema tampoco muy conocido, ¿cierto? Es uno de los temas que también se empieza a poner en la agenda a decir, oiga, ¿por qué tenemos este problema con la edad? Y con esto les digo una cosa, según un estudio de la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 2 personas en el mundo es edadista. Así que les cuento que aquí tenemos la probabilidad de que la mitad de los que estamos hoy aquí reunidos lo hayamos sido, que sin querer de pronto hayamos discriminado o hayamos tenido un prejuicio hacia otra persona por un tema de la edad. Y de hecho, si nos vamos al mundo, si ustedes ven en esta gráfica, el azul oscuro es la prevalencia a tener altas actitudes edadistas, o si es gris, es que no procede, o baja prevalencia. Pues imagínense que Colombia está en la prevalencia moderada en actitudes edadistas, es decir, moderada casi alta. ¿Por qué? Y no sé si ustedes ven lo que pasa, y es un poco lo que ustedes comentaban ahorita, tenemos un tema con la edad. Culturalmente hay un problema con la edad. Estamos obsesionados con la juventud y no estoy diciendo que sea mala la juventud, porque esto no se trata precisamente de pelear una generación con la otra, porque de hecho, claro, el edadismo lo puede sufrir cualquier persona, no solamente las personas mayores, de hecho también los jóvenes, cuando a todos generalizamos que todos son irresponsables, que todos son, y nos generamos un prejuicio o los excluimos porque tienen cierta edad, eso también es edadismo. Aquí el ejercicio que nos invitamos a hacer es qué tenemos que hacer para empezar a ser conscientes de que tenemos un sesgo cultural, de que cosas como loro viejo no aprende a hablar, que está tan arraigado en nuestra sociedad, son los que empiezan a perpetuar este tipo de cosas y nos generan este tema que tenemos con los años, que la edad no se pregunta. ¿Por qué? Al contrario, deberíamos preguntarla, celebrarla. Por eso yo desde el inicio les decía, aquí al contrario, celebramos los años, la experiencia, porque es que ese debería ser el ejercicio y la narrativa que queríamos manejar. Y aquí posiblemente yo les quiero hacer una pregunta y es, alcen la mano quien, si alguna vez alguno de ustedes se ha dicho, no es que yo ya estoy muy viejo o muy vieja para hacer esto, o no estoy en la edad para hacer esto. Yo me lo he preguntado, yo lo he dicho. No sé si más, alguien, ustedes han dicho, sí, total, claro, nos hemos dicho eso. Vamos 7. Vamos 7, bueno, vamos 7 de los 30. Pues les cuento que ese es el peor de todos y es el autoedadismo. Y por ahí comienza. Es cuando uno mismo se discrimina y uno mismo se empieza a tener problemas o excluirse y es el autoinfligido y es yo mismo me excluyo por los años que tengo. Entonces, si ustedes ven, esto ya está muy generalizado y muy normalizado y es una de las cosas que tenemos que empezar a cortar de raíz, porque claro, cuando tú tienes estos prejuicios y preconceptos ante temas de la edad, ante temas de las personas, pues ahí es donde tú dices, claro, y ahí es donde lo que decía Gonzalo Claudia. Entonces ya empiezo a generalizar y digo que no, ya la persona no está para trabajar. ¿Por qué? ¿Cierto? Porque simplemente por un número que es la edad y eso no debería ser, ¿sabes? O cuando empezamos a generalizar, no es que las personas mayores no son buenas con la tecnología, o lo mismo con los jóvenes, no es que todos los jóvenes son irresponsables, no, no todos los jóvenes son irresponsables. Pues yo no me considero irresponsable, ¿saben? Entonces, eso es un ejercicio que tenemos que empezar a hacer tangible para que precisamente lo empecemos a visibilizar. Pero entonces al final les quiero compartir y es, como podrán empezarse a imaginar, este cambio, esta transición trae muchos retos y trae muchas oportunidades, ¿cierto? Porque claro, no hay que romantizar esto nos va a traer retos en los negocios, en los cuidados, en el tema de política pública, aquí sí que faltan muchos más, política pública, infraestructura, nuestros negocios, nuestra composición familiar, esto nos va a cambiar absolutamente todo y esto va a impactar todos los sectores, porque al final estamos hechos de personas que se están envejeciendo. Y aquí es donde nace este concepto de la economía plateada. Es todo este movimiento y todo este ejercicio que se empieza a dar alrededor de esta macro tendencia de tener un mundo envejeciente y que vamos a ser más personas llegando a esta etapa de la vida,
pero también envejeciendo diferente, porque es que esa es la gran realidad a propósito de lo que hablamos al inicio. Ya estamos envejeciendo de una forma diferente y precisamente queremos seguir activos, queremos seguir vigentes, queremos seguir aportando a la sociedad, pero tenemos que trabajar porque tenemos una sociedad que no está configurada para ese nuevo entendimiento del envejecimiento. Yo como lo llamo y lo digo es, tenemos que actualizar el concepto de envejecimiento que tenemos y de una persona mayor ahorita, que es diferente. Porque claro, la mayoría del imaginario, y ahorita un poco lo que decía Claudia es, es que ya nos ven como abuelitos. Claro, empieza a tener una connotación negativa cuando no necesariamente es así con la realidad ahorita de una persona en sus 50, 60 o 70, ¿sabes? Entonces, eso es lo que tenemos que empezar y a empezarlo a ver como una oportunidad económica, como una oportunidad de cambio cultural para que todos empecemos a trabajar para tener una sociedad que en verdad nos valore y nos permita seguir vigentes a todos, sin importar la edad. Esa debería ser la meta. Y acá hay una oportunidad grandísima, porque imagínense que donde la economía plateada, es decir, la economía que mueven todas las personas mayores, fuera un país, sería la tercera economía en el mundo. Y esto tiene mucho sentido, pues porque los baby boomers son la generación que tiene mayor capacidad adquisitiva, ¿cierto? Ahora, acá hay que aclarar algo súper importante, que eso es una gran oportunidad, pero nos genera un gran reto, y es, esta riqueza está muy concentrada en muy pocos, porque en las personas mayores hay muchísima pobreza también. También hay muchas personas que no logran pensionarse. De hecho, les doy un dato. En Colombia, solamente 1 de cada 4 personas se pensiona. Solamente para darles el dato. Eso es alarmante porque significa que una persona que está llegando a sus 60 años, con los preconceptos que tenemos de ya no consigue trabajo, como decía Gonzalo, ya ni siquiera es desde los 60, es desde los 40. Entonces, si tú ya llegas y no tienes un sustento económico, no tienes alguien una red que te apoye, ¿qué va a pasar con esa persona? Que puede seguir produciendo, pero la sociedad no le está dejando producir, ¿cierto? Y no le está dejando seguir siendo activo. Entonces, de hecho, esta conversación hay que manejarla con una realidad de acá hay mucha oportunidad, porque al contrario es cómo le vemos la oportunidad de eso, cómo empezamos a trabajar como un ecosistema, todas las organizaciones, sector público y privado, para darle la vuelta a esto, porque en verdad, si no hacemos algo, esto al final ¿en qué se ve reflejado? ¿Quién va a pagar el sistema de salud, de pensiones de las personas que no se pensionan? Nuestros impuestos. Y de hecho, un poco a lo que decía, esos son nuestras generaciones y las generaciones que vengan después de nosotros son los que van a tener que subsidiar esas personas que no se pudieron pensionar o que no van a tener ese sustento económico, ¿cierto? Pero este ejercicio ya ha venido avanzando. Imagínense que ya hay un ecosistema global de la longevidad con subsectores. Solamente que posiblemente a veces no los identificamos, pero si ustedes ven, obviamente muchos de los que la conversación, el sector que ha liderado esta conversación es el sector de la medicina, ¿cierto? Porque posiblemente ha sido el que históricamente ha sido asociado a esto, pero ya empiezan a haber muchos más que empiezan a decir, venga, ¿cómo empiezo a trabajar en esto? Y ya se empiezan a ver cosas, porque esta economía le está moviendo. El PIB estima que la economía plateada representaría en Colombia el 40% del PIB. Ese número está en estudio, porque Colpensiones en algún momento dijo que es el 12%, y eso es una de las grandes cosas que tenemos que hacer. Necesitamos seguir estudiando, tener más data, porque si esto es una realidad en nuestro país, además les cuento, Colombia es el país que más rápido se está envejeciendo de la OCDE. Es decir, nosotros vamos aceleradísimos, nosotros vamos, como yo lo llamo, desbocados. Vamos desbocados con el tema del envejecimiento, y necesitamos seguir estudiando, trayendo data para poder entender y poder actuar y sacar las estrategias que necesitamos como sociedad para esto, ¿cierto? Porque hay que empezar a ver el reflejo de lo que está pasando y cómo le damos la vuelta y aprender de las economías que ya se envejecieron, ¿cierto? Y que ya empiezan a hacer cosas. Entonces, yo no sé si ustedes vieron esta noticia en el 2024, solamente el 2024, entre el 2024 y 2025, Colombia cerró 750 colegios, ¿cierto? Eso es un montón de colegios cerrándose. ¿Por qué? Porque menos niños naciendo, ¿cierto? Pero, por ejemplo, en el otro lado vemos a China volviendo jardines y centro y estos lugares para personas mayores. Entonces, esto ya empieza a generar cambios en nuestra economía. Ahorita las universidades también están en un proceso de decir, ¿qué hago? Porque las universidades están teniendo un reto grandísimo para llenar las matrículas. Y en el tiempo sí que más lo va a hacer. Pero entonces si uno dice, pero si las personas quieren seguir estudiando, ¿por qué las universidades no empiezan a sacar programas
para que las personas se sigan actualizando, sigan trabajando y sigan pudiendo tener, como lo dijo Adri, esa longevidad productiva. Y empiecen a traer esto a todas las industrias. Entonces, si ya vemos, empezamos a ver, por ejemplo, que ya a nivel mundial la gente empieza a invertir en estos centros para el retiro, pero que son, eso es una industria que eso parece un spa, literalmente. Acá en Colombia sí que se está volviendo, Colombia está en el top 10 de los países donde la gente se quiere venir a retirar. Por el clima, por el idioma, la gente cálida, eso genera oportunidad económica. Ya los senior livings, que se llaman, están empezando a tener una mirada y un modelo económico de unos centros que son espectaculares, ¿cierto? Entonces, aquí es donde tenemos que empezar a definir esto, qué oportunidad vamos a hacer si nosotros somos el país que más rápido está envejeciendo de la OCDE. Yo les quiero contar un par de cosas que hemos visto nosotros, y hay muchas más, solamente que les resalté hoy un par en particular de qué ha pasado en Colombia, para que ustedes digan, bueno, Estefanía, ya que está empezando a movilizarse, si esto se está empezando a poner en la agenda, debo decirles que yo celebro que cuando comenzamos hace más o menos 2 años esta conversación, al último año, esto ha aumentado muchísimo, ya más organizaciones están poniendo esto en la agenda, están empezando a mirar. Entonces, por ejemplo, imagínense que Caldas hizo un ejercicio de articulación para volverse un hub de longevidad y de hecho se articularon varias dentro, cajas de compensación, sector privado, público, para aplicar a un concepto que de hecho de las Naciones Unidas que se llama las ciudades amigables con las personas mayores, que son amigables para todas las edades. Entonces ya hay ciudades que empiezan a decir, oiga, tenemos que empezar a hacer algo porque Caldas es uno de las regiones más envejecidas. De hecho, la región más envejecida del país es el eje cafetero en general, Caldas siendo uno de ellos. Por ejemplo, para que sepan, nosotros acompañamos parte de este proceso. Ya las universidades empiezan a decir, oiga, tengo que empezar a generar educación para esta generación. Entonces, el CESA lanzó un bootcamp de inteligencia artificial para la generación Silver, para formarse. Y de hecho, no solamente el CESA, ya en Cali también el ICESI lo empezó a sacar. Ya varias universidades empiezan a decir, sí, tenemos que, con esta nueva realidad, generar oportunidades para esta generación. No sé si saben, ya tenemos un primer hotel enfocado en longevidad, entonces mucho el tema del bienestar, del wellness, cómo la gente empieza a enfocarse en esto y hay una inversión millonaria y Medellín también está liderando muchos temas de cómo volverse un hub de longevidad. Empezamos a ver estas narrativas, como dijo Adri, la semana pasada se lanzó el primer clúster de economía plateada y creo que es la primera cámara de comercio que lo tiene como tal en el país y que se quiere empezar a dedicar a movilizar esta conversación. Porvenir está premiando organizaciones que ya empiezan a hacer temas alrededor de temas senior, ya sea en productos o en talento. EY, que tiene un premio anual de emprendimiento, nosotros también acompañamos ese proceso, lanzó una categoría para premiar a los emprendedores 50 más, esas personas que después de los 50 deciden emprender y tienen negocios exitosos. O sea, estuvimos en la premiación hace unos días donde premiamos al fundador de la Facenda, que yo no sé si ustedes saben, el fundador de la Facenda creó la Facenda a sus 60 años y hoy a sus 80 tiene un negocio exitoso y sigue y él quiere seguir aportando y quiere seguir vigente. El Banco Popular se declaró el Banco de la Silver Economy, ¿cierto? Yo soy el Banco de la Economía Plateada y está trabajando para acompañar, lanzar un club plateado, que es un club para todos sus clientes, para generar oportunidades también de seguir vigentes a las organizaciones. Entonces, digamos que esto ya se empieza a mover y eso es la conversación que queremos traerles a ustedes, es qué oportunidades empezamos a ver acá, ¿cierto? Porque en todos los sectores nos va a pesar. ¿Qué hacemos en turismo? Las personas quieren seguir viajando. ¿Qué hacemos, por supuesto, en medicina y en salud va a seguir siendo uno de los sectores que más está trabajando? La vivienda, ¿cómo se va a empezar a transformar? Porque no todo el mundo va a vivir en un senior living, ¿cierto? Todo el mundo también tiene que decir cómo envejezco en mi hogar, pero que también mi hogar esté de acuerdo y esté apto para las necesidades que yo tengo, ¿cierto? Como la moda, cómo empezamos a quitar narrativas de la moda para que se vea esta etapa de la vida de una forma, no, la gente quiere seguir vistiéndose, quiere seguir que las marcas le hablen, ¿cierto? Entonces, acá hay una oportunidad grandísima y porque yo siempre lo digo, los pongo en perspectiva. Y aquí que estamos todas las generaciones, eso me encanta que está nutrido este grupo y es cómo empezamos a crear cosas, no solo los que ya están en esta etapa de la vida, sino los que estamos antes, cómo empezamos a crear un mundo que sea amigable para nosotros, de que cuando lleguemos a esta etapa de la vida
hayan oportunidades, que me atiendan, que sea amigable conmigo, que el sistema de transporte lo sea, ¿sabes? Entonces, es un ejercicio que tenemos que empezar a trabajar y a prepararnos desde antes. Y aquí la invitación es la primera, para ya pasar al segundo, a la segunda parte de esta charla, y es, les quiero dejar qué oportunidades de negocio hay para ustedes, como en sus organizaciones en las que están, en las juntas directivas en las que están, ya sus comités están mirando esto de forma estratégica como una oportunidad de negocio. ¿Cómo vas a preparar sus negocios para tener un cliente que va a ser más longevo? Donde ya no es a los 57 y 62 me quedan un par de años, no, me queda otro cuarto de la vida y eso es mucho tiempo. Eso es mucho tiempo de consumo, de disfrute y de nosotros disfrutar la vida en ese cuarto que viene adelante, ¿cierto? Pero también quiero traer un punto de vista que es súper importante y ahorita también algunos de ustedes lo mencionaban, y es el talento en las organizaciones, porque es que ¿qué significa que vayamos a ser más longevos, que tengamos varias generaciones trabajando en el ambiente laboral? Y es que aquí en este frente también tenemos que prepararnos, porque les comparto esta gráfica para que tomemos perspectiva de estos cambios, cómo van de acelerados. Si ustedes ven esta gráfica, acá ven el botoncito verde o el color verde que dice Working Age, ¿cierto? Que es el verde oscuro. Del 2023 al 2050, estamos hablando de un periodo de 27 años. Colombia y la región, América Latina, miren, va a pasar de verde oscuro a verde claro. Y ya va a estar en ese intermedio de ser una población que está en el medio de Working Age y Older Population. Es decir, en solamente 27 años. Esto es eso es muy rápido. Eso es muy rápido. Y esto se va a ver porque es que el aumento de la fuerza laboral se va a ver así, aquí al 2050. Por supuesto, cada vez más van a haber personas entre los menos, van a haber menos personas entre los 15 y los 34 años, pero vamos a tener un aumento en el 276% de las personas mayores de 75 años que van a querer y deben seguir siendo productivas, porque otra cosa que tenemos que poner aquí en perspectiva es nuestros sistemas pensionales tienen que ajustarse. Estos sistemas pensionales no van a aguantar trabajando solamente un par de años para sostener vidas mucho más largas. Aquí va a haber que hacer un cambio grandísimo estructural que de hecho ningún país lo ha logrado solucionar. De hecho, ni Europa, que es la región más envejecida, ni Asia lo han solucionado. Ellos también tienen en jaque sus sistemas pensionales, ¿cierto? Entonces, acá hay una conversación muy profunda y a propósito de que estamos en un año decisivo, donde estamos en épocas electorales, no va a entrar política, pero la pregunta es, ¿dónde se está hablando los candidatos presidenciales de cómo nos estamos preparando para esto? ¿Cierto? Porque esto es un tema macroeconómico, fiscal, de salud, de cómo vamos a hacer para afrontar esta realidad, que ya la tenemos de nuevo, no es tan lejana, ya nos está pasando, ¿cierto? Pero aquí hay una particularidad y creo que ahí se ve súper reflejado lo que decía y nos compartía ahora Claudia. Somos una región que va a tener la mayor cantidad de personas después de los 50 entrando a trabajar, pero paradójicamente, cuando tú le preguntas, y según esta encuesta de Michael Page, el 63% de las personas de 50 años perciben discriminación por la edad. Entonces, está siendo incoherente la realidad que estamos teniendo versus el comportamiento que estamos teniendo en nuestras organizaciones, ¿cierto? Porque al contrario, esto es lo que deberíamos valorar. Y es que tenemos que empezar a mirar porque ahorita somos 5 generaciones trabajando en el ambiente laboral, ¿cierto? Y en unos años se nos unen los alfa. Esto nos trae unos retos grandísimos y es que esto cómo afecta a nuestra productividad y seguro que a ustedes ya les ha pasado de el baby boomer no entendiendo por qué el millennial, por qué el centennial no quiere prender la cámara, ¿cierto? Pero también los X diciendo por qué el millennial rota tanto y eso es una realidad de nuestras empresas, esa es la realidad. Cada generación tiene un acercamiento con el mundo laboral de forma diferente. Y estos son los retos que se nos pone en nuestra organización, que nos tenemos que empezar a preparar, porque aquí no se trata simplemente de quejarme de la otra generación, sino ¿cómo lo abordo? ¿Cómo abordo? Porque esto afecta la productividad de nuestras organizaciones. Entonces, aquí siempre la invitación va a ser es cómo pasamos de ser una fuerza y unos ambientes laborales que pasamos a ser multigeneracionales, es decir, donde convivimos, porque esta es la realidad, en este momento estamos conviviendo varias generaciones trabajando al mismo tiempo en el ambiente laboral, pero la invitación es a cómo pasamos a trabajar en conjunto, a cómo trabajamos para ser intergeneracionales, donde en verdad sí hacemos que las organizaciones puedan aprovechar los talentos y hacer que cada generación
florezca en el ambiente laboral desde lo que pueda aportar. Desde, por ejemplo, la sabiduría, la experiencia y los años recorridos de la experiencia, ¿cierto? Pero tener en cuenta la inteligencia digital y la habilidad y rapidez que tienen los jóvenes. Porque, de hecho, eso ya está estudiado. Si un equipo incluye la diversidad etaria, no solamente la de género, la de etnia o las otras diversidades, va a ser mucho más productivo. Y eso siempre yo digo, yo al menos soy una que siempre me ha encantado rodearme de personas mayores y silvers que me guíen. Yo quiero que el silver me guíe para que me diga, oiga, por ahí no es, ese error yo ya lo cometí, para que yo cometa nuevos errores y ahí se dé innovación y avancemos, pero que en verdad aprovechemos lo que tenga cada generación para, mejor dicho, aprovechemos lo que cada generación trae a la mesa. Esa es la mentalidad que deberíamos empezar a abordar para que obviamente esto en nuestros negocios nos ayude y obviamente este impacto cada vez lo veamos como una oportunidad. Y posiblemente acá ustedes han visto esta película, ¿cierto? ¿Cómo traemos Hollywood se adelantó desde hace 11 años a traer esto a la realidad? ¿Cómo traemos esto que se vio en esta película, que es el pasante de moda, para de pronto a quien no lo vea, no lo han visto? Creo que es muy poco probable, todo el mundo creo que ya la vio, si no, tienen plan del fin de semana en este puente para que se la vean, donde prácticamente esto muestra perfectamente lo que estamos hablando, cómo aprovechamos lo mejor de cada generación. Y aquí es donde yo celebro lo que usted y lo que Adri viene haciendo con Origen Antifrágil y con ustedes, y es pucha, cómo en verdad ponemos al servicio de la sociedad esta experiencia, no la podemos desaprovechar. Como digo, hay muchos retos en el mundo, hay muchos desafíos que tenemos, cómo trabajamos las diferentes generaciones, aprovechamos la experiencia de los que ya han recorrido este camino para generar soluciones, productos y servicios a los retos que tenemos en nuestra sociedad y lo que ustedes están haciendo de poder acompañar a emprendedores que estamos comenzando este camino, pues me parece en serio maravilloso como tal. Porque de nuevo, eso ya está estudiado. Cuando esto se da, cuando hay personas mayores y jóvenes trabajando juntos y hay intergeneracionalidad, hay mayor innovación, hay mayor retención de talento, hay un mejor clima. Entonces, ¿por qué no hacerlo si está siendo positivo? Y aquí les quiero dejar un último mensaje que me parece súper importante tener en cuenta y es que al final este ejercicio de administrar nuestro talento, de pronto acá no están todas las personas de talento humano, pero estas son como las fases que uno cuando trabajador está en una organización, uno vive desde que lo seleccionan y lo atraen hasta que me esté retirando o hasta en el proceso de crecer dentro de la organización. Todo esto se va a ver afectado. Las organizaciones tienen que empezar a preparar para esto, porque ya hay atracción diferente que tenemos que hacer. De hecho, ya empiezan a haber industrias que empiezan a tener retos porque no encuentran talento joven. Entonces ya están empezando a cambiar y decir, venga, entonces yo traigo talento mayor y eso ya está pasando, ¿cierto? Y luego les puedo contar más casos, de nuevo para no alargarme, pero ya hay organizaciones que lo están empezando a hacer. Esto es incipiente, porque eso sí yo les digo, acá nadie tiene esto solucionado. Aquí que haya ya una organización, un país que dijo, ya tengo todo solucionado con el tema del envejecimiento, no. Esta agenda es relativamente nueva. En serio, estamos comenzando en este proceso de traerla a nuestros negocios y por eso es nuestra labor que digo, yo me siento evangelizando para decir cómo traemos esto para que las organizaciones, los líderes, los empresarios empiecen a ver, oiga, cómo empezamos a actuar ya alrededor de esto, porque aquí vamos a tener que empezar a traer diferente, vamos a tener que tener ejercicios de retención y desarrollo diferente, cómo capacitamos, cómo hacemos un upskilling y reskilling de toda nuestra fuerza laboral. La inteligencia artificial no solo para los jóvenes, es para todas las generaciones, y más si estas generaciones quieren seguir activas y vigentes. Entonces, nuestros planes de desarrollo tienen que mirarse con otros ojos, ¿cierto? Entonces, yo al final les quiero hacer un llamado y es, cada organización y cada sector tendrá retos diferentes, ¿cierto? Porque también eso va a depender de qué tan longeva es la industria, qué tantos trabajadores o colaboradores tenga una organización. No es lo mismo una empresa de tecnología a una empresa de oil and gas que lleva años o a una consultora, ¿cierto? Que cuántas generaciones tenga. Pero el llamado es a que nos preparemos. Y yo les dejo 3 últimas recomendaciones. Y en un nivel único, básico, que ustedes me dicen, Estefanía, maravilloso, me sembraste la semilla, ¿qué puedo empezar a hacer? Lo primero es,
por favor, lleven este tema a sus comités directivos. Esto es con lo que yo le dije a Adri cuando ella me habló y yo le dije, ¿cómo podemos ayudar? Ayúdenos a traer este mensaje más a los comités directivos de las organizaciones para que empecemos a actuar. Lo segundo es preparémonos y eduquémonos en este tipo de espacios. Ahora les voy a contar de una oportunidad que estamos creando súper interesante con el CESA, porque nosotros siempre decimos, así como nos tocó prepararnos para inteligencia artificial, para todo lo que vino de cambio climático, género, sostenibilidad, lo mismo va a pasar con esto. Tenemos que prepararnos y entender esta transición, cómo va a impactar a nuestros negocios, cómo lo hacemos acompañado, aprendiendo de los que ya lo han hecho. Entonces, hacer un ejercicio responsable respecto al tema y lancémonos. Es decir, yo siempre he dicho que muy mente emprendedora en eso es lancémonos a hacer un piloto. De seguro ustedes, si ya están en organizaciones, ya pueden identificar, oiga, podría hacer algo de esto en mi estrategia de talento, de cara a acompañar a cómo ajusto el tema de atracción o cómo acompaño mejor el ejercicio de los prepensionados para que haga una transición mejora a esta etapa de la vida que viene. O pueden ustedes, seguramente ustedes ya pueden empezar en sus negocios, oiga, porque este producto yo no lo adapto para que también le lleguen a estas personas, que o a mi cliente, yo ya estoy teniendo clientes de esta generación, solamente que no estoy siendo consciente que lo estoy teniendo y ya me está trayendo parte de mi revenue en la organización. Así que esa era mi invitación, mi mensaje. Espero haya cumplido los objetivos de la que nos planteamos al inicio, de entender un poco esto cómo va a impactar a nuestros negocios. Y nada, felices de escucharlos, de responder algún par de preguntas. Dejo de Listo. Vamos a habilitar los micrófonos para que puedan ir levantando la mano y vamos a dar como el paso a según em, vayan levantando la mano. Tenemos a Alberto que ahorita iba a intervenir y no se dio por el micrófono. Alberto, ya ahí puedes activar tu micrófono y contarnos. Bueno, buenos días, Estefanía, muchas gracias. Yo voy a tratar de, más que preguntas, Estefanía y equipo, voy a tratar de dar una perspectiva un poco diferente a lo que acabo de escuchar. Súper. ¿En qué sentido? Bienvenidas. Creo que el tema de la longevidad o de la economía silver viene siendo tratado básicamente desde una perspectiva algo sesgada por tener una característica estrictamente económica. ¿Por qué me refiero a eso? Porque la mayor parte de las organizaciones están muy enfocadas, obviamente por las razones que expuso Estefanía, de la capacidad de pago, de adquisición, la capacidad de compra, en adaptar productos y servicios porque indudablemente se vuelve una oportunidad espectacular. Desde ese punto de vista, el énfasis ha venido siendo más bien desde la perspectiva de ver al adulto mayor como cliente y no necesariamente como proveedor. ¿Sí? Okay. Desde el punto de vista de proveedor, creo que hay muchas cosas posibles por hacer y, entre otras, ya, digamos, preparando un poco el escenario futuro y capitalizando experiencia y conocimiento, pues de hecho ya uno sabe que en temas de inteligencia artificial, parte de la provisión de experiencia para hacer esos sistemas expertos con algo de mayor criterio está siendo proveído por personas adultas mayores, ¿sí? Es una manera, digo yo, de documentar lo que antes se documentaba en manuales viejos que ya los jóvenes no consultan, pero es la manera de aportar la experiencia conjuntamente con lo que hacen los algoritmos a los sistemas expertos, de tal suerte que realmente le encontramos. Por otro lado, como proveedores, uno encuentra que sí, en efecto, hay un problema de cultura, digo yo, y es asociar la descalificación del trabajador, asociándolo al concepto de pensión como inutilidad para seguir aportando como fuente potencial de conocimiento y experiencia. Además, porque se asume que el joven es el que representa regularmente temas de innovación y no el adulto. Cuando hiciste una pregunta por allá de que si nosotros en algún momento decíamos, yo estoy muy viejo para hacer esto, yo, otra vez yendo desde otra perspectiva, yo más bien he dicho, oiga, yo esto que se está proponiendo como nuevo, yo lo propuse hace 30 años atrás y hoy lo están vendiendo como nuevo, ¿no? Creo que hay temas ahí que también hay una ruptura en el camino
en donde no se está necesariamente reconociendo la capacidad del adulto mayor como innovador, con un ingrediente importantísimo, y es que conocen de negocio. Y el conocimiento del negocio no necesariamente está afincado en la gente joven o en los que están entre los 30 y 40 años. ¿De acuerdo? De acuerdo. De tal suerte que ahí como que dejo otra reflexión. Adicionalmente a eso, yo creo que la visión de que se enfrenta de corto y largo plazo entre los jóvenes y la gente adulta es parte de lo que debería hacer sinergia, pero regularmente lo que genera es confrontación, ¿no? Eh, Porque estamos expuestos a emprendedores que quieren lograr a la inmediatez y además con una fijación de emprendimiento no necesariamente con propósito. Eh, y que el propósito, en el caso de las personas mayores, se va identificando y adquiriendo al final de los años. Este fin de semana tenía una conversación con una persona que es director de una universidad bien importante acá, rector, y me decía, hombre, parte de las cosas que yo hace un tiempo hacía, hasta ahora es que viendo cómo se dan las cosas, soy consciente de que probablemente lo que hice atrás debía hacerlo de una manera bien diferente, en la que estoy convencido que aporta más la experiencia que la academia, ¿no? Y sin embargo, como entramos en un círculo permanente de productividad, no necesariamente bien enfocado, muchas veces acudimos al corto plazo más que al largo plazo como un elemento de sostenibilidad realmente de toda una sociedad en todos sus aspectos. Eh, Finalmente, quisiera mencionar algo aquí que es bien importante, y es que pues tenemos de frente el tema de la automatización y la robotización, en donde ni siquiera la gente joven va a tener oportunidades como se están dando hoy. O sea, para nadie es mentira que Amazon, Google, las otras empresas tecnológicas a nivel mundial vienen teniendo despidos superiores a 30.000 personas, y que en las altos niveles de dirección concentran a gente con mucha experiencia, pero cada vez con menos. Y fundamentalmente porque hay una característica que yo creo que se está extinguiendo, lamentablemente, que es el tema del pensamiento crítico, ¿no? Entonces, el pensamiento crítico no desarrollado en la gente joven, porque está altamente contaminada de temas tecnológicos, es más, se cree desarrollarlo simplemente con procesos ni siquiera formativos, sino educativos de corto plazo, cursos intensivos, cosas rápidas, que lo que hacen a la gente es más técnica, menos crítica, ¿sí? De Que acuerdo. seguramente por tener un pasado diferente, la gente adulta quizás desarrolló esas habilidades que son justamente las que le facilitan asumir la vida de una manera crítica, mucho más integral, con mucho más visión, de una manera más sistémica y sistemática, que por razones diferentes seguramente estarán conduciendo a que hoy la gente joven esté siendo encaminada a otro tipo de actividades. Y en donde el emprendimiento se hace para desarrollar negocios, más no empresas, ¿no? La empresa es un esfuerzo de largo aliento, el que busca una monetización y una rentabilidad en el cortísimo plazo. Entonces, a mí me parece que en el fondo hay una serie de cosas que no solamente son las que se están abordando desde el punto de vista de la oportunidad, como lo mencionaba, sino todos estos factores que tienen que ser revisados para que efectivamente haya una atención apropiada a temas de longevidad. De acuerdo, Alberto, y déjame decirte que concuerdo con mucho contigo, por eso yo les decía al inicio, acá hay mucha tela para cortar, hay mucha tela para cortar porque esto no se trata tampoco de romantizarlo, porque cero, al contrario, acá hay muchos retos, acá hay muchísimos, que no más por cada uno de los temas, no más en temas de talento, podríamos sentarnos a hacer grandes análisis del por qué están pasando ciertas cosas en la parte cultural, por supuesto. Algo que me parecía importante que tú mencionabas es, claro, un tema es hablar de la intergeneracionalidad, pero se genera confrontación. Y esa es la realidad, pero lo que queremos hacer, y creo que esa es la invitación que nosotros siempre les hacemos, es empezar a poner este tema en la mesa, porque claro, ya se ha hablado, solamente que no ha sido en la magnitud que se debería para que precisamente se puedan empezar a generar las oportunidades. Entonces, concuerdo contigo de hay muchos retos. Mira, hay que mirar es cómo precisamente los visibilizamos
para que las oportunidades puedan salir, pero yo te entiendo y yo siempre se lo digo a los empresarios, esto va a ser un camino como cuando se recorrieron las otras agendas. Esto va a ser un camino doloroso, nos va a costar, vamos a cometer errores, se va a empezar se van a empezar a hacer temas que no van a funcionar, pero que eventualmente nos permiten aprender para eso. Es parte, de hecho, del mismo ejercicio de la experiencia, que creo que es parte de eso es lo chévere de estos espacios, de empezar a poner esto, porque ojalá ustedes ya se lleven la semillita y cada uno lo empiece a llevar a sus comités y eso vaya teniendo un efecto cascada. Así que gracias, Alberto. Gracias, Alberto, por tu intervención. Vamos a darle paso a nuevas voces. Porfa, si pueden hacer como las preguntas o los aportes un poquito concretos, 2 minuticos para que podamos escucharlos a todos. Diana, dale, tienes el micrófono a tu disposición para que lo abras, porfa. Gracias. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, súper. Mira, solamente quería sumarte, Estefanía, súper interesante tu charla y súper de acuerdo con todo lo que muestras. Yo vengo trabajando hace unos meses con un emprendimiento donde queremos pues justamente enfocarnos en este target y yo veo tres cosas que creo que estaría chévere complementar a todo lo que tú has estudiado y nos traes hoy. Y es la necesidad de que también existan incentivos para esta industria, ¿sí? Llamémosla Total. industria, bien sea porque sean proveedores o bien sea porque sean clientes, pero sí creo que se tienen que dar conversaciones profundas en temas tributarios, en temas laborales y en temas de Totalmente. incentivo al emprendimiento o a la contratación de adultos mayores. Creo que eso es algo que también deberíamos tratar como de movilizar y de poner voces en diferentes ámbitos políticos, económicos, porque creo que esa es una buena manera también pues sí, de alguna manera presionar a que estas conversaciones se den y que realmente pues sea rentable y se De vea y se acuerdo. perciba el valor de pues empezar a generar este cambio en la mentalidad pues de la sociedad, ¿no? Con respecto a cómo deberíamos abordar la longevidad y pues lo que hoy llamamos adultos mayores. Entonces Total. solo quería complementarte con esos tres puntos que me parece que son súper, súper indispensables en la conversación. Y nada, gracias por el espacio, súper interesante, Estefanía. A ti, Diana. Te dejo dos datos súper importantes que para que sepas. Es una conversación que precisamente eso se trata. Hoy la idea es salgan, cuenten que hablamos esto, empiecen a hacer, porque cuando uno empieza a hacer ruido, como lo llamamos, o empieza a poner esto en el tema, esto se empieza a traer. Nosotros nos hemos sentado con un par de personas que manejan el tema de la política pública. Aquí hay dos temas en la política pública. Leyes ya hay, solamente que no las conocemos y no se divulgan y no hay quien le está haciendo control político a ellas. Entonces, te dejo dos de cara al tema laboral. Estúdiate la ley 2040 del 2020. Es una ley que sacó el Ministerio de Trabajo para promover incentivos tributarios a empresas que contraten personas mayores que están en edad pensional, pero no están pensionadas. Y eso tiene unos grandes beneficios tributarios. La pregunta es, ¿por qué de esto no sabemos? Y esa ley está desde el 2020, ¿cierto? Y ahí es un gran ejemplo de por qué esta agenda la tenemos que empezar a poner para que se vea, porque entonces ahí es donde necesitamos a los tomadores de decisión, a propósito que acaban de pasar las legislativas. Es decir, aquí es donde uno cada vez más en los próximos tiene que empezar a decir, oiga, ¿quién está poniendo este tema en la agenda? ¿Quién lo está regulando? Acá hay leyes hay una ley de envejecimiento, le falta control político, le falta normativa, pero ya lo hay. Solamente que de nuevo no hay congresistas haciéndole el control y haciéndole el seguimiento adecuado. Eso es esa parte del proceso en el que estamos de educar y empezar a poner para que ellos estén allí, ¿cierto? Y de cara a los incentivos, creo que eso va a ser, por ejemplo, para la creación de productos, yo estoy de acuerdo. De hecho, yo soy una emprendedora en la economía plateada. Claro, mal que viene, yo estoy haciendo esto. Yo también soy de las que digo, ¿dónde están los incentivos para mover esta conversación? Y vuelve a lo mismo, hay que empezar a poner esta conversación en los ministerios, entonces, para que se abra el espectro. No solamente es impulsar el emprendimiento joven, también como impulsamos el emprendimiento en todas las edades. Así que concuerdo contigo, pero te dejo esa ley para que la revises, que ahí hay un incentivo interesante. Súper, gracias, Estefa. Gracias, Diana, por tu intervención. Jesús, bienvenido. Ahí puedes abrir el micrófono. Y gracias, Estefanía, mucho gusto y muchas gracias. Te envío un saludo desde acá, desde México. Un Oye, gusto, una Jesús. pregunta.
Son dos preguntas, pero bien rapiditas. La primera, ¿cuál es tu visión o qué estás tú percibiendo respecto a las remuneraciones de los adultos mayores? Porque ese es un tema que también creo que está impactando mucho. No es que tengan trabajo, es en las condiciones en las que tienen ese trabajo. Y la segunda es, a mí me gustaría, aquí en México hay muy poco hecho. Hay instituciones, sí, de muy buen nivel como el IPAD y cuestiones así, bancos sobre todo, aseguradoras sobre todo, que están impulsando mucho el tema de la economía plateada. Pero la realidad es que estamos Lejos. muy mal en ese aspecto. La estamos padeciendo más que construyendo, ¿no? Entonces, mi pregunta es, eh, ¿qué tipo de asesoría das tú y cómo la das? Y así de fácil, ¿eh? ¿Qué tipo de asesoría das tú y cómo le estás ofreciendo? ¿A quién vas? ¿A las entidades de gobierno o a las empresas? ¿A ambas? ¿O cómo es tu sistema? Gracias. Gracias, Jesús. Mira, te respondo a la primera pregunta. El tema laboral y de compensación de personas mayores, de hecho, es una conversación que eso varía mucho dependiendo de la industria, ¿cierto? Del seniority de las personas. Porque, claro, si tú vas por un lado, hay un mito de que todas las personas mayores son costosas, ¿cierto? Entonces, que por eso las empresas son los primeros que sacan, ¿cierto? Puede que esa no sea la realidad de todos, pero tenemos en otro lado las personas mayores que no están teniendo, tienen acá en Colombia lo llamamos un salario básico, o sea, un salario mínimo, ¿cierto? Entonces, la conversación es dispar, porque va a depender de dónde está y yo creo que eso va caso a caso a analizar, porque también no es lo mismo el sistema de pago de los salarios que hay en la industria de la tecnología, los salarios que hay en la industria de consumo, ¿cierto? Entonces, es una conversación muy compleja que yo creo que se tiene que abordar caso a caso y que también viene un ejercicio de conciencia. Claro, porque entonces todo el mundo es generalizado, todas las personas mayores son costosas, no necesariamente. Hay que comenzar por educar a las personas para decir, venga, miremos esto con otros ojos. Eso para responderte ese ejercicio. De cara a México y en general en América Latina, yo creo que volvemos al corazón de lo que dijimos. Es una conversación que está comenzando. Entonces, claro, como es una conversación que está comenzando, la gente no es consciente de que, tengo que empezar a desarrollar estrategias, esto está pasando, esto que estoy viviendo en mi organización es consecuencia de esto, ¿cierto? Y parte de nuestro ejercicio, y ya para responderte a nosotros cómo estamos acompañando a las organizaciones, es acompañarnos a ver esto y a entenderlo. Porque también una cosa que nosotros, y se los dije ahora, es hay que formarnos para esto, porque una de las cosas que dice, no, entonces ya hay que salir a crear productos para personas mayores. Crear un producto para personas mayores no es simplemente poner una foto de una persona mayor en la publicidad, eso tiene muchos más contextos, ¿sabes? Entonces, ahí es donde nosotros les estamos diciendo a las organizaciones, venga, nosotros los acompañamos en el camino que hemos recorrido, con los otros que hemos acompañado, en lo que hemos estudiado para que aprendamos y empezar a aplicar en tu organización. Ya tú dirás si en el negocio, si es en el talento. Entonces nosotros estamos acompañando a las empresas a formarse en esto porque, y posiblemente a ustedes les pasa, y yo quiero evitarles ese camino, que ya nos empezó a pasar con muchas organizaciones. Y para responderte nosotros, cuando dijimos cómo movilizamos esta agenda en el país o en América Latina, aquí hay que hacer, y sin duda sin política pública, sin el sector público, estos grandes cambios hay que hacerlos con el sector público. Nosotros comenzamos con el sector empresarial porque era con quien habíamos trabajado en otras oportunidades, como dijo Adri, en otras agendas, porque entendemos que cuando el sector empresarial se mueve, también empuja que el público se mueva, ¿cierto? Por eso nuestra agenda está enfocada en el sector empresarial. Pero les quiero poner un ejercicio para adelantar. Posiblemente ustedes ahorita, y espero que así sea, empiecen a buscar, envejecimiento, entonces economía plateada, entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué va a pasar? Ustedes van a encontrar un montón de reportes, muy posible en lenguaje demográfico, ¿cierto? Porque esta agenda ha sido muy demográfica y muy técnica. Y empiezan, ¿a quién estudio? Y ustedes empiezan entonces una persona, le lleva a la otra, ¿quién está haciendo? La formación está dispersa, no está en un lenguaje demográfico y no está centralizada. Un poco lo que nosotros estamos haciendo es solucionando esos tres problemas. Como lo que ya hemos estudiado lo ponemos en un solo lugar, donde acompañamos a los empresarios a formarlos con la data que sí les importa, entre toda la que hay, en un lenguaje empresarial y de la mano de quien ya lo ha hecho, porque nosotros ya nos hemos dedicado a estudiar quién ya lo está haciendo a nivel internacional, a nivel local, en los países, en América Latina, y por eso sacamos nuestra propuesta formativa y también de consultoría. Entonces, ya para responderte, pero aquí la invitación es preparémonos, salgamos a buscar
esto no está tan avanzado y no tiene tantos estudios y no tiene tantos casos como la agenda, yo qué sé, de cambio climático. Pues porque esa ya lleva muchos años siendo vocal, intencional, estudiando, esta no tanto. Estamos en el proceso, pero ya hay cosas. Súper, Así que gracias, Jesús. ahorita les muestro un poco con Adri que Adri, ahorita al final les muestro este tema de la prueba formativa para que los podamos acompañar si es de su interés. Gracias por las intervenciones. Juan Carlos, dale. Gracias. Buenos días para todos. Buenos Estefanía, días, muchas Juan. gracias por tu información. Creo que tendremos que hablar en el futuro. Hay muchas cosas que dices que me gustaría ampliar. Quiero ser breve con tres cosas. Digamos que hemos hablado mucho del tema, pero tengo tres observaciones muy pequeñas. Yo creo que el tema de los silver depende mucho de la actitud personal. Eso no es otra cosa diferente a sentirse uno que no es silver. Yo, yo no sé, no quiero aparentar que tengo un complejo de Peter Pan o alguna cosa de esto, pero yo me siento silver, ¿me entiendes? Y hay dos cosas que me he venido reevaluando. La primera de ellas es que los silver no somos los dueños del conocimiento. Eso es una cosa súper importante. No somos los dueños del conocimiento y el que tengamos los miles de estudios y la cantidad de cosas que tú quieras, eso no nos hace ni mejores ni diferentes. Simplemente tenemos una buena biblioteca. ¿Sí me entiendes? Eso es como lo importante. Y en ese orden de ideas, creo que el éxito es mimetizarse con las nuevas generaciones. Yo vivo frecuentemente con ese tema porque tengo una hija que trabaja en mercadeo y que es una generación muy diferente a la mía y creo que se logra entender es a partir de lo mucho que se habla. Tú mencionaste en un punto determinado a la película de Internship, ¿sí? Y esa película te muestra precisamente eso. Tú tienes que escuchar y tú tienes que vivir con esta gente para entender. Tú tienes cosas que te hacen valioso de tu experiencia y demás. Pero si tú no oyes lo que está pasando por fuera, no vas a ser lo suficientemente exitoso en lo que quieres hacer desde el punto de vista de lo plateado que pueda ser. Creo que eso es algo en lo que tenemos que meternos con mucho con mucho esfuerzo. No se trata, yo no sé, la frase tal vez no es la correcta, pero no se trata solamente de ser, sino de parecer. ¿Sí me entiendes? Porque si uno no se camufla, uno no va a ser esa persona que empuje lo que necesita empujar en las nuevas generaciones. Es mi particular forma de verlo y no sé, no es para discusión, simplemente la forma como lo veo, ¿me entiendes? Entonces, Totalmente. era simplemente eso. Gracias, Juan. Gracias, Juan, por tu intervención. Me encanta. Y aquí es donde una de las cosas que tenemos que empezar a mirar y hay que reivindicar la palabra silver. Porque es decir, porque claro, como la gente piensa abuelito, viejito, entonces claro, inmediatamente la gente piensa, no es una persona en una cama esperando a morirse. Perdón que sea tan cruda, pero esa es la realidad, ¿cierto? Cuando esa es la realidad, ese es el entendimiento que tenemos de la persona mayor. Pero hay invitaciones, no es que tengas complejo de Peter Pan, no, simplemente hay que entender que así son las personas mayores ahora. Es decir, la persona mayor no es la que está sentada con un bastón, la persona mayor es la que sigue produciendo, siendo activo, siendo vigente. Entonces, la invitación para mí no es que me quiero sentir joven, no, es que soy persona mayor o persona con experiencia y así se ve ahora, ¿sabes? Una cosa que, por ejemplo, yo cuando les hice al inicio la pregunta a ustedes de si los 50 son los nuevos 30 o cuando a uno le preguntan, ay, ¿de cuántos años te ves? Entonces le dicen, no, te ves 10 años menos o 5 años menor. Ay, gracias, ¿cierto? No, ahorita los 50 se ven así. Eso es lo que tenemos que empezar a normalizar, porque eso es lo que yo digo que hay que actualizar del concepto de envejecimiento que tenemos y de persona mayor. Y así redignificamos el concepto de, quería ser orgulloso ser un silver, y que ahorita un silver es una persona que puede seguir aportando, puede seguir vigente para actualizar ese concepto. Entonces, esa es mi invitación a la que yo todo el mundo le hago. Yo por eso siempre digo, yo al contrario, yo celebro las canas, porque hay que redignificar eso. Pero es un tema que nos va a tomar tiempo porque es un tema cultural. Y sabemos que los temas culturales toman décadas de penetrar en la conversación de la población. Pero hay que empezar. Así que, y concuerdo,
También hay que quitarnos que no entonces todas las personas mayores son sabias. No, es verdad, si hay personas mayores tercas, ¿por qué tantos son tercos o todos son sabios? No, hay personas mayores que sí lo son, pero no todos. Eso es parte del ejercicio de combatir el tema del edadismo, es no generalicemos. Hay personas que sí son sabias, hay otras que tienen conocimiento. Y son dos cosas diferentes, hacer sabio y tener conocimiento. Súper, gracias Estefa por ese aporte. En el chat también hay una pregunta de Gonzalo que voy a leer luego de que hagamos esta última intervención de Lucy. Dale, Lucy. Buenos días a todos y gracias de nuevo por la invitación. Feliz de estar aquí con ustedes. Saludos especiales a Jesús allá desde esa bello país de México. Por acá desde Colombia los queremos muchísimo. Y estoy feliz de tu pregunta. Es muy concreta, Estefanía, y sumando a lo que dijo Jesús. Y en mi experiencia, como les conté en nuestra primera sesión, yo llevo muy poco tiempo abriendo caminos en consultoría. De hecho, para atrás lo hice y volvió el mundo corporativo a robarme y a engancharme. Pero sigo enamorada y apasionada, como le dije a Adriana, con mis pymes y con los empresarios. Y me apasionan todavía más cuando los veo que están llevados y se van a quebrar. Entonces mi pregunta, porque eso pasa en las pymes por falta de estructuración. Mi pregunta concreta, porque como tú bien lo dices, Estefanía, aquí podríamos con chocolate, queso, como decimos en Colombia, Jesús, hablar muchísimo, es en esa gran labor tuya, Estefanía, y lo mismo que está haciendo Adriana, y por eso estamos enamorados de ustedes, es cómo están haciendo conciencia al empresario, porque es que hay un tema de educación que yo quisiera Total. meterme en todos los eventos de educación, y es la siguiente, mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué te da miedo? O sea, ¿qué es lo que no ves en contratar a un experto que ha pasado por todo? Porque imagínate cuando tú tienes como un Señor Jesús o como todos los que estamos acá o los que no están, de más de 30 años, que ha pasado prueba, error en miles de casos de negocios y bueno, todo lo que ustedes saben, y está ahí para apoyarte rápido, con un contrato rápido, que se adapta a tu necesidad, a tener un ejecutivo sentado que no le has medido gestión. ¿Por qué no veis rápidamente ese valor agregado? O sea, ¿cómo están haciendo ustedes que nos están acompañando en nuestro proceso? Porque a mí me está pasando. O sea, acabo de descartar a un empresario que está a punto de quebrarse y está cometiendo errores porque no me quiero meter en ese problema, pero cuando le pasé mi factura de honorarios, se me paró. Entonces, yo eso no lo comprendo. Yo sí quisiera educarme y estoy en pending con ustedes de mi vinculación, porque no entiendo el miedo del empresario y el valor agregado de ese experto que va a ser valor agregado como lo ves en la película, incluso en conversaciones que no te va a decir, ay, me voy a almorzar a las 12 porque ese es mi horario. No, estoy contigo. Estoy contigo. ¿Cómo están haciendo ustedes para movilizar a los empresarios y que abran mente en el valor agregado de ese ejecutivo que te va a cobrar? Pero que si tú le mides eso versus allá los que tienes sentaditos, créame que te va a seguir saliendo mucho más económico. Esa es mi pregunta. Perdón si me extendí mi apasión. No es una gran pregunta, me encantaría tener la respuesta, la receta. Yo creo que esto tiene dos miradas y ahí creo que Adri es la que tiene que hablar de cómo le está hablando a los emprendedores, porque creo que hay dos cosas. Lo primero, un tema es traer conciencia sobre esta megatendencia, que cuando tú empiezas a hacer doble clic en temas, tú te vas por cada uno y cada uno es una industria, por cada uno podría ser un congreso, por cada tema. Nosotros particularmente, nosotros estamos obsesionados en ir a hablarle a los gremios, a los comités directivos, a seguir como regando la bola como lo que estamos haciendo hoy acá, porque esperamos que eso tenga efecto multiplicador, que sabemos que eso va a tomar tiempo, pero también por eso lo vimos acompañando de, te digo esto y quiero ahorrarte el camino de lo que yo ya he aprendido para que tú ya empieces a actuar, porque de nuevo no tenemos tiempo, tenemos que hacer muchas cosas desde todo general.
Ya la otra formación a la que tú dices es un tema de mentalidad y te confieso que yo creo que es, y ahí ya le dejo a Adri esa respuesta de cómo le está hablando a nosotros los emprendedores para que podamos tener mente abierta. En mi caso, creo que al contrario, yo, Estefanía, he evangelizado a mis amigos porque yo siempre he estado rodeado de canas. A mí siempre me han gustado, por algo llegué a este mundo, ¿no? A mí siempre me han gustado y yo siempre soy de la convencida de, pucha, a razón de que no voy a preguntarle al que ya caminó el camino, como digo, yo quiero cometer errores nuevos, pero eso soy yo. Creo que es un tema cultural, sí, Lucy, es un tema cultural de la agilidad, de la rapidez, y mi generación o nuestras generaciones jóvenes, como un poco lo decía Alberto, queremos ver cosas rápido. Entonces, cuando ustedes llegan y dicen, no, es que esto va a tomar tiempo, eso genera fricción, pero también hay que entenderlo, ¿sabes? Entonces, ahí es un tema de las dos generaciones de abrir mente, y eso es parte de la intergeneracionalidad, que es dura de promover, pero hay que empezar a trabajarle, porque es un tema de ustedes de entender que nosotros vimos el mundo de una forma diferente, como yo entender que ustedes lo ven también diferente y tratar de encontrar el punto en la mitad. Pero sí hay que seguir haciendo pedagogía al respecto. Esa es la realidad. Gracias, Lucy, por... Sí, ibas a decir, Juani, una pregunta y Sí, justo yo eso iba a decir para que vamos cerrando y darte paso a ti para que nos cuentes también cómo vamos y cómo va Origen Antifrágil aquí como en esta tendencia. Estefa Gonzalo nos decía en el chat, creo que ya se ha ido respondiendo esta pregunta durante la conversación, pero ¿cómo influyen los indicadores macroeconómicos y las reformas del Estado en la economía silver? Repíteme, ¿cómo influyen los ¿Cómo indicadores? influyen los indicadores del Estado y no, espérame, te leo tal cual, que se me perdió por aquí. ¿Cómo influyen los indicadores macroeconómicos y las reformas del Estado en la economía silver? En todo, porque es que al final esto es una economía transversal. Y a qué vamos con eso, lo que estábamos hablando ahora. Si tú tienes incentivos tributarios, pues entonces tú vas claro, incentivos tributarios para esta economía, tú le vas a pegar a todo. Entonces, si promueves la contratación de personas mayores, eso puede ser para todas las industrias. De hecho, es un claro ejemplo, por ejemplo, el que hablamos ahorita, la ley 2040, donde se ejecute. No más un tema tributario que se empezara a promover y que las organizaciones empezaran a hacer uso de ello, eso va a generar empleo en todas las industrias porque o las industrias que quieran contratar a personas mayores. Y el tema macroeconómico ya está inmerso, porque es que eso ya está pasando. Ya la economía plateada está pasando. De hecho, creo que, gracias Gonzalo, porque me haces caer en cuenta de algo. Uno no debería ser, surge la economía plateada. No, la economía plateada siempre ha estado. Solamente que ahorita le pusimos término, ¿cierto? Y lo empezamos a visibilizar. De esto ya es un tema y le pusimos un término para poderle darle números económicos y decir que, claro, es la tercera economía, y esta economía ya mueve trillones de dólares, porque ya está pasando. Cuando ustedes consumen, cuando uno invita al papá, en mi caso, cuando yo invito a mi mamá a comer, yo estoy contribuyendo a la economía plateada, entonces ya está pasando. Solamente que hay que empezar a hacerlo visible para poder utilizar palancas que nos impulsen a que en todos los sectores que la economía plateada es transversal, la empiecen a avanzar. No sé si respondí tu pregunta o la entendí, pero creo que impactan todo, ya está. Si no, Creería que Gonzalo, luego sí. nos podemos Gonzalo sentar a nos tomar un confirmó. café y hablar. Y un poco con la pregunta que tenía Lucy y la invitación a seguir, porque esto es un tema de sensibilizarse. Yo pienso que lo primero, incluso en Origen Antifrágil, promovemos el trabajo intergeneracional. El primer valor que tenemos es cómo logramos que todos encontramos un valor en el otro. Eso es súper clave. Acá como ven, pues, y decía Estefanía, somos muchas generaciones. Lo que tenemos que entender es, en este caso de las generaciones, cuál aporta para lo que se necesita. Nosotros en lo que estamos, que es longevidad productiva, creemos que las personas que tienen experiencia y trayectoria aceleran decisiones, pero creemos en el impulso de los emprendedores. Y sí, estamos en una economía latinoamericana donde para un emprendedor con todas las vicisitudes que tiene, eh, pagar por un talento que no es complejo porque está viendo, ahorita vamos a empezar un convenio con un emprendimiento que está apoyando una empresa muy grande, pero el emprendedor es el que va a invertir para que esto pase.
y hay unos expertos que claramente saben que estos emprendedores hay casi que apoyarlos y un poco lo que promovemos en Origen Antifrágil es desde el propósito de ayudar. Seguramente después vendrán otros temas. Y cada pedacito, yo creo, todos aportamos en algo. A mí me encanta Aurora y lo he dado a conocer y había visto a Estefanía en un evento del CESA de liderazgo de mujeres en juntas y yo le dije, oye, yo quiero que tú estés en el lanzamiento de Origen Antifrágil y generosamente ya empezamos a hablar porque me gusta esa visión de Estefanía y voy a decir, porque aparte Estefanía no es una persona silver. Entonces, Estefanía es muy joven, hablando de una agenda. Entonces, esto ha sido súper chévere porque eso conecta aún más con la intergeneracionalidad, ¿no? Entonces, cómo hay gente joven pensando en cómo trabajamos juntos porque todos tenemos que desarrollar temas. Me encantaría, Estefanía, que les puedas contar. Yo creo que esto es, como decirme, no usar la palabra evangelizar porque me parece como adoctrinar. Voy a utilizar la palabra sensibilizar. Cuando todos somos sensibles a algo y eso nos va a ayudar a salir adelante como país y como región. Además, amo a México. Entonces nos encanta que Jesús esté aquí. Esto de verdad cambia la conversación porque no nos quedamos hablando solo de edad o de generaciones, sino como le pusimos a esto, talento y negocios que pueden ser potenciados dentro de una megatendencia que es la economía silver. Me encantaría, Estefanía, que les contaras un poco. Hay tres cosas que para mí son muy valiosas. Hay un tema muy hacia los comités primarios, ejecutivos, que creo que vincularse, yo que estaba en corporativos, es súper valioso porque en los corporativos a veces no nos damos cuenta de muchas cosas. Y entonces como allá el de talento humano, y por ahí el de mercado, cuando se enteró que hay negocio, pues ya llega uno tarde. En el tema me incluyo como emprendedora y un poco lo que comentamos con los emprendedores y por eso es súper importante que nuestros expertos conozcan esto, es ayudarle a ver a los emprendedores esta oportunidad y el Silver Summit que me encanta también. Entonces, Claro que que sí. es toda una ola que lidera Estefanía. Y muchas gracias, Entonces, Estefanía, no, por por favor, tu a ustedes por la apoyo con todo invitación. esto. Aquí para contarte, y Jesús, que tú me preguntabas ahora un poco de esas invitaciones que les queremos hacer para poder acompañarlos, que es de nuestro interés. Lo primero es, muy posiblemente, y eso es lo que nos ha pasado con varios empresarios, dicen, fantástico, Estefanía, ¿esto cómo se come? ¿Esto qué significa? ¿Ahora dónde estudio? ¿Qué hago? ¿Cierto? Nosotros sacamos este concepto de potencia plateada, que al final es un programa para formar a líderes, precisamente para cortarles ese camino de qué reporte es el que debo estudiar, a quién es el que debo seguir, y sacamos un programa formativo para acompañar y educar a los empresarios en esta oportunidad, cómo impacta, en qué deben prepararse, en dónde están las oportunidades de negocio, y le sacamos una versión virtual y presencial. ¿Por qué? Porque entendemos que hay diferentes modalidades. Entonces, por ejemplo, comienzo con la versión virtual y que posiblemente Jesús en tu caso es la que aplique. Literalmente es un curso virtual asincrónico donde de forma muy concreta, en un solo lugar, explicamos esta megatendencia desde la mirada del negocio y del talento, traemos casos de negocios de gente que ya lo está haciendo, que ya está haciendo cosas. Por ejemplo, en México te recomiendo, y en el curso, sino también para que sigas Kavak, que es el unicornio mexicano, está contratando personas mayores y es su programa estrella en contratación de personas mayores porque les encanta el tema de atención al cliente y cómo está trabajando la intergeneracionalidad. Entonces, tenemos toda una propuesta formativa en la parte virtual y también la tenemos en la parte presencial, que para de pronto los que están en Bogotá, vamos a crear una cohorte con el CESA, vamos a crear esta cohorte que es para formar en un nivel ejecutivo a los empresarios para que entiendan esto. Lo vamos a hacer, básicamente es un programa diseñado para cualquiera de estos perfiles, ¿cierto? Personas de marketing, dueños de negocio, miembros de juntas directivas que necesitan entender esto y esto cómo le va a impactar a sus negocios. Tenemos 4 módulos súper concretos con que entendemos que esto es la información que sí o sí tiene que un ejecutivo conocer hoy
y vamos a entregar herramientas para que empiecen a accionar, para que puedan empezar a ejecutar cosas, a capitalizar ya las oportunidades. Va a ser una oportunidad bien experiencial, de mano de profesores que hemos curado, de entender quién ya lo está haciendo, desde tener una mirada de la parte pensional hasta tener un ejercicio de cómo va a afectar el cuidado, qué oportunidades de negocio. Vamos a tener un emprendedor serial de la economía plateada que cuente su experiencia. Él ya tiene 3 negocios en la economía plateada, entonces van a ir a contar qué significa emprender en la economía plateada. Entonces, como que hemos hecho una curaduría bien interesante para hacer este proceso. Es presencial, esta al final es lo que queremos traerles a ustedes. Nuestra propuesta de valor es, venga, como en un solo lugar, de forma curada, de la mano de expertos, ustedes pueden entender esta megatendencia para que puedan empezar a ejecutar. Y estas son las fechas para que sepan a los que están acá en Bogotá. Van a ser en diferentes sesiones, lo vamos a hacer súper experiencial, no solamente muy académico en el CESA, sino que va a ser de forma bien chévere. Van a ser varios viernes con espacios de networking, cóctel, va a estar bien interesante. Y al final también las personas van a tener acceso a este summit, que para complementar lo que dijo Adri, nosotros anualmente en Colombia estamos haciendo un evento que se llama el Silver Summit. Es un evento por invitación, donde precisamente en ese ejercicio de generar conciencia, hacemos un evento para traer a tomadores de decisión de alto nivel, con miembros de juntas directivas, líderes, para que sigan formando alrededor de este tema, hagan conexiones. Ya hemos hecho 2 versiones, Adri nos acompañó en la versión del año pasado, es una tarde con ponentes de alto nivel para que sigamos aprendiendo y generando comunidad alrededor de esto, porque al final esa es nuestra misión. Lo que nosotros queremos con Potencia Plateada, que es nuestra apuesta formativa en este ejercicio, es creemos una comunidad de líderes que se preparan, en verdad que ayudan a volverse esto una potencia. ¿Cómo si hacemos que esta realidad demográfica se vuelva una potencia y le demos la vuelta para sacarle el mayor provecho y empezar a actuar? Así que los que estén interesados, aquí está el código QR donde pueden encontrar la información de ambos programas, tanto el virtual como el presencial, y obviamente felices de escucharlos o explicarles si alguno tiene dudas. Y así que gracias, Adri. Por acá también les dejo mis datos para el que quiera, obviamente súper disponible para que hablemos. También que nos sigan en nuestras redes sociales, ahí también compartimos bastante información. Así que muchas gracias a todos y gracias, Adri, por la invitación al equipo. Estefa, gracias a ti por el espacio, gracias a todos por conectarse. En el chat quedaron algunas preguntas y sé que algunos de pronto tendrán algunas preguntas, nos las pueden hacer llegar por el interno al WhatsApp de Origen Antifrágil 310-266-7433. Te los voy a dejar ahí en el chat y se las vamos a ir respondiendo por interno por temas de tiempo. Muchas gracias a todos, muchas gracias por la participación, gracias por estar aquí, por la recepción. Esperamos que empiecen a implementar tanto si son Silvers, esta economía plateada en sus emprendimientos, en Origen Antifrágil, bienvenidos siempre. Y si son tienen empresarios, emprendedores, líderes, empiecen a ver cómo esta megatendencia, cómo puede aportar valor a su negocio. Adri. No, muchas gracias a todos. Lo que necesiten, estamos aquí. Muchas gracias. Aurora es un aliado nuestro. Esperamos, Estefanía, que sigas acompañándonos en otros foros y sigas promoviendo. Cuenta con todos nosotros, con nuestros expertos, llevar este llamado que lo necesitamos como región. Yo romantizo un poquito este momento, pero a mí me gusta, para mí es un momento entre las megatendencias muy positivo. Las empresas van a renovar portafolios, vamos a renovar servicios, vamos a tener nuevas oportunidades. Yo que estoy metida en IA, con IA a veces es un poquito más difícil moverse. Con esto ya está, es talento, son oportunidades de mercado, entonces creo que la capitalización a veces es mucho más rápida. Entonces, bienvenidos todos, como siempre, a descubrir su origen antifrágil y su antifragilidad en este momento de la economía y pues, de lo que nos viene para toda la región súper positivo. Un abrazo para todos.